11 de julio del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan. Francisco Huerta, analista político. Vamos a hablar sobre la crisis político, humanitaria, económica de Venezuela. Coincide con la sustitución cíclica por voluntad popular de los gobiernos de izquierda en la región. El socialismo del siglo XXI se cae en pedazos, pero Maduro se perenniza en el poder como la dictadura castrista. ¿Qué falla en el sistema interamericano si la UNASUR se derrumba? También estará Juan Sebastián Palacio, asambleísta de Suma por Pichincha, miembro de la Comisión Ocasional para el Análisis del caso Gávila. Los dos cauces en que se bifurca el caso Gávila, el asesinato y la compra de los helicópteros DRUF, el análisis de la documentación pertinente por la comisión y el impulso que puede dar al caso por el plazo perentorio de 90 días para informar de sus hallazgos. Y además, hoy estará en los estudios de Contacto Directo Ricardo Rivas, representante de los familiares del equipo periodístico asesinado en la frontera con Colombia. La deuda de la verdad del gobierno con las víctimas sobre el secuestro y asesinato fue exigida ante la Asamblea Nacional. ¿Por qué se desconoce? ¿Se la oculta? ¿Hubo omisión del equipo de gobierno a cargo de esta crisis? Lo vamos a analizar. Los 5 consejeros nacionales electorales comparecieron ante el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio para responder al informe técnico de evaluación. Se ha encontrado irregularidades en sus nombramientos y en el manejo del organismo. Los consejeros hicieron sus descargos, pero en medio de una división entre ellos. 4 de los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral, CNE, se sentaron en los puestos asignados y ahí quedó vacía la silla de la vicepresidenta Ana Marcela Paredes. Es que ella pidió autorización para seguir la sesión, pero desde la Secretaría del Consejo de Participación. Su actitud hizo evidente la división en el organismo. Solo ingresó a la sala cuando fue llamada para su intervención y despejó cualquier duda. Mi posición fue siempre disonante del cuerpo colegiado, tanto en la anterior administración como en la actual. Como por ejemplo, cuando admití que en el Consejo sí habían problemas, o cuando fui la única voz que estaba de acuerdo con el reconteo. Estos modelos institucionales aún responden a lógicas autoritarias, que si no se les restringe a tiempo pueden caer en la tiranía. Sí, dije tiranía. A su turno, la presidenta del CNE, Nubia Villasís, trató de legitimar sus funciones y las de sus colegas pese a estar prorrogadas desde noviembre pasado y pidió que sus reemplazos sean escogidos mediante un concurso público. Para que los ganadores se posesionen ante la Asamblea Nacional y así poder dar seguridad jurídica y garantías a las elecciones. Paul Salazar se defendió en términos más personales. Es que él fue acusado de enriquecimiento por una declaración juramentada de bienes, que no cuenta con su firma, en la que se detallan propiedades por 11,4 millones de dólares. Él dijo que ese fue un error que fue corregido con una nueva declaración juramentada. Y asciende apenas a 63.217 dólares como declaración patrimonial. No es que ha habido enriquecimiento ilícito de ninguna manera. Y en este sentido, el que nada debe, nada teme. Los argumentos esgrimidos serán analizados por el Consejo de Participación, que tendrá hasta 5 días para decidir si destituye o no a los vocales del CNE. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días. Buenos días a todos. Está próximo a vencer el plazo de 6 meses establecido en el anexo 3 de la consulta popular al Consejo Transitorio, para que cumpla esta misión de evaluación y sustitución. Y en este caso, los concursos que convoque deben ser con una nueva normativa, según ordena el anexo 3, para evitar la repetición del dedazo, de la farsa de concursos anteriores, y asegurar así la transparencia de las elecciones del próximo año para alcaldes, prefectos, consejos de participación ciudadana y gobiernos parroquiales. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La prolongada crisis venezolana, humanitaria, política y económica proyecta fundados temores de contagio regional que por el momento alcanza al proyecto socialista del siglo XXI, a UNASUR y a Nicaragua, rozando al sistema interamericano y a algunos de sus miembros.
Francisco Huerta, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. El ciclo electoral negativo por el socialismo que se observa en la región es más un fenómeno recurrente, pero indudablemente Venezuela arropa al ciclo actual. ¿Falló el proyecto socialista de los comandantes Chávez y Castro por sus rasgos totalitarios neocomunistas o solo es el acostumbrado cambio de ciclo? Hay de las dos cosas. Yo creo que el comunismo ha fallado como sistema político en ámbito internacional, pero estos ciclos lo retornan como posibilidad en América Latina y en otras zonas del mundo circunstancialmente. Ahora tenemos la emergencia de un fenómeno que más bien es populista, tanto de derecha como de izquierda, con distintas manifestaciones en el continente, pero todas ellas reemplazadas por gobiernos que más bien giran alrededor del centro. Lo de México es un caso mixto para mi manera de entender. Hay mucho de populismo en el discurso de López Obrador, pero hay una tendencia que lo separa por algunas medidas del socialismo clásico del siglo XXI. Habrá que ver. Mientras tanto, se siguen dando fenómenos como el de Venezuela que referimos, el de Nicaragua, que son insoportables y que están sobre la base de su vinculación con Fuerzas Armadas, que son características específicas de esos dos regímenes. Los resultados electorales son popularmente inapelables y las crisis institucionales inocultables. Está terminado UNASUR, que originalmente fue concebido en la primera cumbre sudamericana del año 2000 en Brasilia, antes de que llegue Lula y cuando Chávez aún no sacaba las uñas. En realidad siempre he considerado que UNASUR fue un artificio montado para la corrupción. Por eso no dudé desde los primeros días en denominarlo UÑASUR, porque con la Argentina de Kirchner y la señora Kirchner después, con el propio Lula, el escándalo Lavallato y todo lo que ha pasado en América Latina y en el continente respecto de Odebrecht, se vio que la vinculación con la institucionalidad internacional era clara. Tenían allí un mecanismo para imagen, para protección de todo lo que se les ha venido encima en razón de la corrupción. Lamentablemente, eso lesiona la integración y a la vez cuando se hace lo que ha hecho el presidente Moreno en UNASUR, te dice que está atacando la integración. Yo no creo que lo uno es vinculable con lo otro. La integración tenemos que seguirla trabajando, pero no es precisamente UNASUR el organismo donde hacerlo. Y a buena hora hay una universidad indígena en ese local. Pese a la prolongada crisis humanitaria, económica y política, Maduro conserva el poder y se proyecta a Venezuela como una nueva Cuba, mientras el comandante Ortega sigue su ejemplo en Nicaragua. Entre tanto, el sistema interamericano avanza pataleando. A estas alturas, la solución es la opción imperial militar aplicada en Panamá para expulsar al comandante Noriega. Yo pienso que el pataleo se debe a la falta de decisión de los gobiernos. En este instante, la destrucción violenta, pero efectiva de UNASUR, se produce cuando los países dicen basta de prestarme para un juego de máscaras, donde lo que está detrás es claro, el interés de un sector de una tendencia determinada. Los países que no están con esa tendencia dicen yo me salgo, y el último puntazo se lo da Colombia con la declaración del presidente electo. Pero por su cuenta el Ecuador hace lo suyo y se acabó UNASUR. En esa línea, la relación con Venezuela, la relación de lo que ocurre en Nicaragua, no puede seguir siendo declaraciones en el seno de la OEA, sino medidas más radicales, con el riesgo del aislamiento de esos pueblos, circunstancia en la cual los dictadores hacen lo que les viene en gana. Pero yo no veo otra alternativa. Una distinta, planteando una invasión, sería armar un foco de guerra civil en América Latina que no le conviene a nadie. Pero el sistema interamericano ha funcionado, funciona en la práctica y después que se van los gobiernos que violan la Carta Interamericana, que violan los derechos humanos. Cuando esos gobiernos no se van, como es lo que ha estado ocurriendo últimamente, ¿funciona mal o no funciona? Porque hasta ahora ha funcionado plenamente. Sí, hay una visión de la OEA que es la declaración del secretario general, que a decir de muchos, yo también, lo hace muy bien,
y la visión del organismo que en la práctica no sirve para todo lo que quisiéramos que sirva. La aplicación de la Carta Democrática hasta ahora se ha visto efectiva, pero no hay tampoco la colaboración de los gobiernos que forman parte del organismo con un discurso enérgico, serio, en las propias sesiones del organismo. En esa condición se da una dicotomía que se orienta según el balance de fuerzas. Cuando los países de la izquierda, centro-izquierda, están en mayoría, la OEA se mantiene en esa inclinación. Cuando ese eje cambia, comienza a modificarse. Pero en la práctica es un organismo que no se rige por principios, sino por bamboleos geopolíticos. Por eso es precisamente por la elección de sus autoridades, que es por los gobiernos. Definitivamente, y entonces obedecen a una coyuntura que a veces no representa la realidad inmediata, y en ocasiones esa distorsión es lo que lo muestra ambiguo. Y entre tanto el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es en base a las ONG, y ahí viene digamos, la disputa entre los gobiernos que se mantienen en la organización y la comisión que forma parte de la organización. Así es. En este caso al Ecuador le ha tocado un papel trascendente con el giro evidente que ha dado el gobierno nacional en su política internacional, ajustándose más a sus tradiciones democráticas. Ahora, la posición del gobierno de Lenín Moreno sobre Venezuela es una continuación moderada de la política correísta del socialismo del siglo XXI, ¿o se nota un cambio? Yo creo que estamos cambiando ese eje político en la relación con Venezuela, en la relación con Nicaragua, en lo actuado con UNASUR. No ha tenido la fortaleza que era de aspirar en base a la doctrina Roldós. Yo no dejaré de insistir en que en derechos humanos no es que se interviene cuando alguien toma una actitud respecto de un país que los viola, sino que es obligatorio por la Carta de Conducta hacerlo. La violación es no intervenir cuando se violan los derechos humanos, y nadie puede negar que eso ocurre en Venezuela y ocurre ahora en Nicaragua. Pero ha habido esa ambigüedad en razón de lo histórico, de la correlación de fuerzas internas que parece que ahora ha cambiado. En todo caso, la nueva Cancillería, parece estar claro, tiene otra dirección. Pero en el fondo la propuesta de Lenín Moreno de una consulta popular en Venezuela, ¿es viable? Al margen de que sea correcta, ¿es viable o solo un saludo a la bandera para calmar críticas? Yo creo que fue un esguince para calmar circunstancias, pero la propia Venezuela ha rechazado la consulta. Y todo el mundo también, porque no se tiene certeza de la condición del Tribunal Electoral de ese país. Entonces, en esas condiciones, una consulta podía convalidar una situación que queremos cambiar. En ese caso, hay que tener mayor claridad en la posición, y creo que en el próximo porvenir eso va a ser notable. Entre tanto, la crisis continúa y en Venezuela y en Nicaragua las dictaduras se mantienen en el poder a sangre y fuego. Desgraciadamente, la única forma de salir de las dictaduras que yo conozco es la lucha interna del pueblo donde se sostienen, con la complicación en Venezuela y en Nicaragua de que están vinculadas a sus propias fuerzas armadas. El proyecto falló en el Ecuador, y esto hay que agradecerlo permanentemente, porque las Fuerzas Armadas ecuatorianas nunca fueron cooptadas para ser parte del proyecto. Si no, estaríamos en las mismas dificultades que Venezuela y Nicaragua. Francisco Huerta, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Son las 7 de la mañana con 15 minutos, tiempo de ir a una pausa con ustedes, y al regresar estará Juan Sebastián Palacios, asambleísta de Suma por Pichincha, miembro de la Comisión Ocasional del caso Gavilán. La reapertura de la investigación sobre la adquisición de los helicópteros Druck debe determinar la identificación de los intereses en juego. Ya regresamos, quédese en nuestra sintonía. La Asamblea se acaba de conformar una comisión multipartidista para que investigue el caso Gavilán. El asambleísta por Suma, Sebastián Palacios, es parte de esa comisión. Bienvenido a Contacto Directo. Hola, Steffi, buenos días con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. El objetivo es esclarecer la verdad. ¿Qué pasó con el asesinato del general Gabela? ¿Quién lo mandó a matar? ¿Cuál fue el móvil? ¿Qué pasó con sus denuncias? Hoy son esas las preguntas cuando el perito dice que su informe concluye que el móvil no fue por robo, por un delito común. ¿Qué es lo que tiene previsto hacer esta comisión?
Así es, Steffi. Yo quisiera empezar diciendo que el día de ayer tuvimos la primera sesión de la comisión. En esta se eligieron las autoridades. El presidente de la comisión es un asambleísta de Alianza País. Y quisiera informar que mi voto en esta elección por el presidente fue abstención. No porque tenga algo en contra personal del presidente de la comisión, sino porque considero que en una comisión tan importante y tan delicada, el presidente no debería ser de un partido político que, de alguna manera, durante los últimos 8 años no logró resolver este tema y no logró que la verdad salga a la luz. De todos modos, el presidente se ha comprometido en que la transparencia y la verdad serán las principales características de la comisión, por lo tanto estaremos muy pendientes y vigilantes de que así sea. Y para eso tienen 90 días para que puedan investigar, fiscalizar, que es lo que les corresponde, y es necesario que tengan acceso a toda la información. Usted habla de la transparencia, información sobre todo con el pedido del presidente Moreno para desclasificar los documentos. ¿No tienen acceso todavía al tercer informe del perito o ya lo tienen? No, Steffi, nosotros tendremos la siguiente reunión en la que ya definiremos cuáles son las acciones a tomar. La primera acción que necesitamos generar como comisión es definitivamente la desclasificación de absolutamente todos los documentos, especialmente del tercer producto del informe del perito Mesa, que él ha dicho sí existe y no coincide con el documento que ha sido entregado a las familias por parte del Ministerio de Justicia. Esto es fundamental porque en el tercer producto se encuentra la verdad, en el tercer producto se establecen responsabilidades y conclusiones. En primer lugar, deberemos contar con toda la información. Y lo segundo que debemos hacer es establecer una línea del tiempo para definir todas las autoridades que estuvieron presentes durante estos últimos años. Recordemos que se creó una comisión o un comité interinstitucional para investigar el caso Gabela y ahí estuvieron ministros, estuvieron funcionarios de alto y de medio rango. Por lo tanto, será importante convocarlos a que comparezcan a la comisión. Y ahí quiero decir algo que es fundamental, Steffi. Yo propondré a la comisión que comparezca el expresidente de la República, Rafael Correa. ¿Y por qué? Porque existe un decreto número 1317 firmado el 3 de octubre del año 2012, en el que el expresidente dispone la creación del Comité Interinstitucional para investigar el caso Gabela y que, además, en el artículo 5, establece que el Comité Interinstitucional, al terminar sus funciones, deberá informar directamente al presidente de la República, deberá entregar el informe final con las conclusiones y todos los responsables del caso. Y de hecho eso es lo que han dicho ministros que han conversado con nosotros aquí en Contacto Directo, de que ellos tuvieron acceso al informe, que lo presentaron al comité y lo que correspondía es que ellos no podían informar directamente, sino que le pasaban la información al presidente de la República. Por eso es tan importante que comparezcan las autoridades de todo rango que participaron en los ministerios, además en los últimos años. Usted puntualmente fue quien hizo ese pedido, también los miembros del Comité Interinstitucional. Pero el tiempo es corto y son varios ministros, 10 tuvieron acceso al informe, algunos lo leyeron, lo tuvieron. Entonces, ¿cuál sería la prioridad? Bueno, deberemos empezar por quienes fueron parte del Comité Interinstitucional. Recordemos que este estaba liderado por el Ministerio de Justicia y, como digo, deberán explicar por qué razón no se dio cumplimiento a este decreto, que además establece que cuando el presidente analice la documentación y el informe final, deberá hacerlo público. ¿Por qué razón no se hizo público? Esas son algunas preguntas que se debe hacer. ¿Por qué razón el tercer producto no coincide con el informe que ha presentado el Ministerio de Justicia? Debemos revelar todo eso. Tenemos 90 días para analizar y nuestra función será la de generar un informe con conclusiones y con recomendaciones que servirán como insumo a la Fiscalía, quien lleva, como todos conocen, el proceso de investigación y que nuestro aporte deberá servir para que la Fiscalía tome decisiones desde su competencia. Recordemos que los asambleístas no somos ni fiscales ni jueces, entonces pero les compete fiscalizar. Están las diferencias entre la Administración de Justicia y a ustedes en Fiscalía.
fiscalización y evidentemente si es que hubo incumplimiento a la ley, si es que hubo omisiones o peor aún, si es que hubo el interés de ocultar la información al país y a la familia del general Gabela, eso es lo que es importante que hoy se conozca. Y sobre eso la Asamblea también tuvo una posición en su momento. En el 2016 presentaron el informe sobre la investigación de los procesos precontractuales y contractuales de la adquisición de los helicópteros, de los DRUV. Hoy han pasado ya varios años. ¿Y qué se ha visto? ¿En qué terminaron esos helicópteros? 4 estrellados, 3 que dejaron de operar. Corresponde investigar otra vez e investigar con qué argumentos en ese entonces concluyeron que en la compra, 1, no hubo corrupción y que no había relación de la compra con el asesinato del general Gabela, que fue lo que concluyeron. Así es, Steffi, por eso es que es tan importante establecer esta línea del tiempo que inicia efectivamente con la compra de los helicópteros DRUV y las denuncias que hizo el general Gabela en su momento. Continuará con el análisis que hicieron varias comisiones dentro de la Asamblea Nacional, un pedido fracasado de juicio político al Ministerio de Defensa de ese entonces. Obviamente deberemos revisar las actas que generó el Comité Interinstitucional, deberemos invitar a todos los que participaron en este comité, porque ahí es donde se revisó cada uno de los productos. Recordemos que el primero y segundo producto establecen temas generales, pero el tercer producto, que es el producto controversial, del cual el perito Mesa ha dicho públicamente, se le pidió que cambie la información y él no lo aceptó. De ese producto es que nosotros debemos sacar las conclusiones respectivas. Tenemos que desclasificar, como he dicho, toda la información, y la responsabilidad que tenemos como comisión es tremenda. Este es un caso sensible, muy serio, y hay que recordar que aquí está una esposa, está una familia y un país entero reclamando por la verdad. Y por eso es pertinente ver desde dónde empieza todo este proceso, y hubo varios. La comisión podría investigar quién estuvo a cargo de la compra de los helicópteros DRUV, cuáles fueron las licitaciones, cuál fue el precio por el cual se licitó en un primer momento y luego por cuánto terminaron cerrando la negociación, porque hay que ver qué pasó con la compra y con los contratos. Efectivamente, han habido asambleístas que han querido separar y que han dicho que no se tiene que analizar la compra de los helicópteros DRUV porque ese fue un proceso que ya fue analizado en la Asamblea Nacional y que no se encontró ningún tipo de relación. Nosotros consideramos que esa parte es fundamental porque así inicia todo este caso. El general Gabela hizo sus denuncias, el general Gabela acudió a la Asamblea Nacional, recibió amenazas, estaba siendo perseguido. Todo eso tiene que ser revisado y por eso es que es importante ver cada uno de los hechos, establecer qué autoridades participaron, tanto de la Asamblea Nacional como también del Ejecutivo, y como he dicho, llegar hasta el expresidente Rafael Correa porque él nos tiene que contar qué decía el informe final, qué decía este tercer producto. Él lo tuvo que haber conocido según lo establecía el decreto y obviamente explicar por qué no se lo hizo público. La familia aquí está esperando por la verdad, nosotros tenemos que hacerlo así, tiene que hacerse justicia, tiene que haber transparencia en esta comisión y por eso es que se ha creado una comisión que es multipartidista para poder evitar lo que sucedió en los últimos años. Durante 8 años se tapó la información, se encubrió de alguna manera, no existió la verdad. Yo creo que es hora de que eso se dé y por eso estamos trabajando y lo haremos eficientemente y arduamente estos 90 días. Y para eso tienen 90 días justamente en la comisión. Sebastián Palacio, asambleísta por Suma, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. 7:29. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Ricardo Rivas, representante de los familiares del equipo periodístico asesinado en la frontera con Colombia. En la Asamblea Nacional exigieron que se les diga la verdad sobre el secuestro y el asesinato. En pocos minutos estamos de vuelta. Quédese en nuestra sintonía. Los familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio, secuestrado y asesinado en la frontera, pidieron cuentas al Estado en la Asamblea Nacional. Ricardo Rivas, hermano del periodista Paul Rivas, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muy amable por la invitación. Nos debían la verdad y nos siguen debiendo la verdad, dijo Yadir Aguagallo, novia de Paul. Para que le reclamen así al gobierno, la información que ustedes tienen debe ser más completa que la que el gobierno les entregó. ¿Cómo la obtuvieron? ¿Están seguros
de su veracidad? Mira, lo que nosotros expusimos justamente es las declaraciones que han hecho en su momento el exministro Navas, exministro Zambrano, justamente en este caso que se desarrolló. Hemos documentado justamente las fuentes de donde ellos mencionaron y hemos contrastado con lo que se nos decía en el comité de crisis, que no tiene nada de crisis, sino un comité de información, donde todas las cosas que se hablaron fueron netamente informativas y no se tomó ninguna decisión al respecto. Ahí se nos engañó diciendo que estaban bien nuestros familiares, de que se estaban negociando las situaciones, de que se encontraban bien en términos generales, cuando la realidad era otra, porque la alta peligrosidad que existía en la zona pues no era justamente de esos días. Ya venía desde meses atrás con los famosos chats que salieron a la luz pública, donde incluso el mayor Sandumbide presenta documentadamente y se comunica a las autoridades correspondientes, y la pregunta que queda en el aire es ¿qué hicieron las autoridades pertinentes, la comandancia de policía y todos sus elementos, respecto a las acciones que se debía implementar con la peligrosidad que existía en la zona? Y no se hizo nada, de tal punto que los medios de comunicación pasaban o daban información respecto a lo que sucedía en esa zona. Llama mucho la atención. O sea que entonces, el meollo del asunto es que se sintieron engañados. Se les dijo al comienzo que la situación estaba controlada. Ahora, una cosa es que se diga eso para tranquilizarlos y otra muy distinto que no se haga nada o muy poco por las víctimas del secuestro. Entonces realmente lo que quieren saber es qué ocurrió, si en efecto se tomó o no alguna iniciativa. Y ya se han reunido ustedes con el gobierno para eso, porque por el momento el gobierno de Colombia aparentemente ha dado más información. Exactamente, a través de las capturas de los disidentes comenzó a dar mucha información que llama mucho la atención, a tal punto de que se han revelado cosas como dónde ha sido el cautiverio. Ayer o anteayer salió comunicados por parte de los disidentes o de la información que generan disidentes sobre un tráfico de armas. Ayer fue desmentido por la Policía Nacional. Es decir, comienzan a salir muchos elementos que son, creo que importantes tomarlos y considerarlos dentro de este proceso. Recuerden que el 9 de abril justamente el exministro Navas sale a decir que no se estaba negociando, cuando en el comité de información o de crisis pues se decía lo contrario, que sí se negociaba, se hablaba de un proceso abreviado, cuando realmente en los medios de comunicación se mandaba otra idea, otra comunicación. Y con los dueños de los medios de comunicación, en una reunión que se tuvo el día 10 de abril, se menciona que está compleja la negociación y que está difícil esta situación, cuando en los comités se mencionaba o era otro el discurso. Llama mucho la atención entonces cómo se puede llamar a esa situación. ¿Mentira? ¿Engaño? ¿O cómo se lo puede llamar? Es mi pregunta. Bueno, a nombre del gobierno, ¿quién era el interlocutor con ustedes? ¿O era la comisión simplemente? No, la persona designada era el exministro César Navas, el que llevaba el caso y era el interlocutor del gobierno, el representante del gobierno nacional. Ahora, a la asamblea informó que a usted le llegó una carta de su hermano señalando que los secuestradores pedían un intercambio de detenidos. ¿Cómo sabe que nada se hizo al respecto? Porque no ha existido ninguna información. Mire, esto es importante evidenciar. Se dijo que solo existía un canal de información y que no se comunicaban sino 5 veces. Eso lo dijo el exministro Navas. Cuando se abrieron otros canales de comunicación, como el que yo mencioné, y no fueron uno, fueron 2 más. No se hizo absolutamente nada para averiguar. Si ustedes se dan cuenta, el manejo de la crisis que se dio no estuvo al tanto o a cargo de personas que realmente conocían cómo manejar una crisis, a tal punto que se llegó a poner a un negociador que pertenecía al mismo Ministerio del Interior, y todo esto causa una imagen o se vende una imagen distinta cuando se negocia. Yo creo que hay muchas variables que no se evaluaron correctamente y que justamente influyeron en la trágica situación que ahora conocemos en el asesinato. No son parte de... Ahora, ¿la decisión política del gobierno era negociar o que no se negocia con terroristas? Pues esa pregunta creo que tiene que contestar el gobierno nacional. A nosotros se nos decía que, y al público en general, que se va a negociar, que está el proceso abreviado, pero llama la atención que un proceso abreviado era tan pronto
que tomó más de 15 días justamente hacer un proceso abreviado y poner una audiencia para el 18 de abril. Es decir, el 3 de abril se toma la decisión y se manda en 15 días. ¿Es de esa la premura con la cual se trabajó? ¿Es de esa la premura con la cual se debía Y entre tanto, ¿qué ocurría? Había Había otras informaciones que indicaban que ellos estaban en peligro, de que había la intención de intercambiarlos, de que había necesidad de hacer algo, digamos, para evitar un desenlace como el que hubo. Por supuesto, se pudo evitar. Mira, si con los chats que salen y que se comunica a los altos mandos y los altos mandos no hacen nada, pues se pudo evitar justamente a través de muchas acciones que vayan a la zona, o se pudo tomar ciertas acciones para que se salvaguarde la vida, que era lo más importante, por un lado. Pero llama la atención la inacción que sucede antes de. Y después, justamente, cuando ya sucede este hecho lamentable, nos demoramos tanto en hacer un proceso abreviado, más de 15 días en tomar una audiencia, y eso llama a la reflexión, el por qué nos demoramos tanto en una situación que era difícil, cuando ya se sabía de la violencia, de las amenazas, de las explosiones, y que justamente fue cumpliendo estas amenazas, a tal punto que los ha cumplido todas las amenazas, de lo que yo entiendo hasta el día de hoy. Pero llegó un momento en que hubo una especie de cese de hostilidades por parte de la narcoguerrilla, o sea, en un momento estuvieron muy agresivos. Luego se suspendió toda la información, luego hubo cese de hostilidades y luego hubo el desenlace fatal, digamos. O sea que era una crónica de una muerte anunciada. Por supuesto, si se dice que no se hicieron operaciones, pero el mismo exministro Navas menciona en una entrevista que no se estaba negociando y lo que se estaba haciendo es una operación técnico-policial, ¿qué idea nos da? No se negociaba, pero estoy haciendo una operación técnico-militar. Y después de eso se coge se hace aprehensiones y allanamientos y se coge gente de este disidente y eso, en cierta forma, provoca lo que ahora tenemos como conclusión. Entonces, que no se hizo nada no es totalmente verídico. Sí se hizo muchas cosas y no se tomó las precauciones adecuadas para salvar la vida de ellos, que era lo primordial. Recordando que es fundamental la vida sobre todo. O sea, esa es la impresión que ustedes tienen de que hubo una falla, no que no se hizo nada, sino que no se hizo lo adecuado. No se hizo lo adecuado correctamente, asesorado correctamente, mucha inexperiencia y también no se hizo nada. Porque cuando a uno, yo me pongo en ese puesto de comandante, a mí me mandan una información en el cual se dice que existe mucha peligrosidad en la zona, y yo no hago nada, porque yo no he visto ninguna acción, o no sé si estoy equivocado, pues, ¿qué puedo decir? No hice nada al respecto, toda la gente comenzó a circular y los medios de comunicación iban tranquilamente a la zona. A algunos se les dejaba pasar, a otros no, pero iban. Pero nunca hubo un protocolo de seguridad en ese aspecto. Cuando se nombraron los nuevos ministros? ¿Solo fue para sancionarlos moralmente los anteriores por su inacción o ha cambiado en algo la situación? Bueno, yo creo que a través de la información que se ha generado, han hecho planes de seguridad, de lo que tengo entendido, con el ministro de Defensa actual, Jarrín. No hemos tenido acercamiento con ninguno de los dos, no podría yo pronunciar algo respecto a los dos. Espero que estén haciendo lo adecuado en la zona, y lo único que hemos tenido ahora acercamiento es con el Ministerio de Justicia y con el nuevo canciller, que efectivamente hay que indicar las cosas como son. La nueva Cancillería... Pero todo pues, sigue viniendo de Colombia, digamos, apoyo. lo que dice el mismo canciller, lo que dicen las autoridades del Ecuador, es lo que publican los medios por información que llega de Colombia respecto a Guacho y Guacho y Guacho, y a Guacho nunca nadie lo ha visto. O sea que Guacho puede ser que sea un fantasma. Sí, realmente toda la circunstancia está en Colombia, toda la problemática está en Colombia, el cautiverio, el asesinato y la persecución que están haciendo al grupo es en Colombia, y entiendo que por eso se genera en ese lado del continente, en el país colombiano. Pero sin embargo, lo que sí puedo destacar es que esta última información del disidente que se fue capturado, alias Reinel, la información que hemos tanto pedido que sea sensible, pues es la primera vez que se canalizó en forma adecuada a través de la Fiscalía General de Colombia, a través de sus pares acá en el país y a través de los familiares antes de que conozcan los medios de comunicación. Es la primera vez que se da esta sensibilidad en el caso, pero toda la información está allá. Por eso es importante tener las coordinaciones adecuadas en los diferentes niveles para poder obtener información y avanzar en las investigaciones que son importantísimas. Ricardo Rivas, gracias por participar en Contacto Directo. A ti, muy amable.
Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes, gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos, rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.